Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo, segundo video. En este vamos a explicar el ítem 6 y 7 de la guía de la unidad 0, que trata sobre un tema diferente que es la notación científica o exponencial, ¿ya? Esto es para octavo básico. Bueno, la notación científica o exponencial se llama científica porque se utiliza en ciencias, ¿ya? Se utiliza mucho en el área de la ciencia ya que sirve para representar números o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la distancia en metros desde la Tierra a la Luna, número muy grande. O la dimensión de una partícula subatómica, un número muy pequeño, ¿ya? Para eso sirve. Entonces, por eso se le llama notación científica. También se le llama notación exponencial porque utiliza exponente, ¿ya? Y ahí se relaciona con lo que estamos viendo, que es el tema de las potencias, ¿ya? Entonces, ya sabiendo que la notación científica o exponencial representa números muy grandes o muy pequeños, tienes que saber que esta tiene una estructura, ¿ya? Surgió bajo la necesidad de no tener que escribir ese número tan largo, porque si no nos iba a faltar pizarra para poder escribirlo y poder escribirlo de forma más corta. Para poder escribirlo de esa forma más corta, pero que siga representando el mismo número, se llegó a que vamos a tener un número, ¿ya?, multiplicado por 10 y va a tener un exponente. Entonces va a ser un número multiplicado por una potencia de 10 y este exponente va a tener signo positivo si el número es grande y va a tener signo negativo si el número es pequeño, ¿ya? Entonces, al tiro nosotros, si miramos una notación científica, vamos a fijarnos si es un número grande o si es un número pequeño solamente al fijarnos el signo del exponente, ¿ya? Pero primero vamos a aprender cómo un número muy grande o muy pequeño lo podemos convertir en notación científica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que este número de aquí, ¿ya?, que ustedes tendrían que preguntarse en la casa, ¿es un número grande o un número pequeño? Ustedes tendrían que darse cuenta que es un número grande. ¿Por qué es un número grande? Porque primero que todo tiene puntos, no tiene coma, por lo tanto no es un número decimal, ¿ya? Y tiene hartas cifras, ¿ya? Si bien los números pequeños también tienen hartas cifras, si tiene coma ya es un número pequeño, ¿ya? Entonces, tenemos estos 7 millones y nosotros lo queremos convertir en notación científica. Entonces tenemos que llegar a esta estructura de acá. Lo primero es saber que necesitamos un número. El número preponderante aquí entre todos los ceros es el 7, ¿ya? Pero para nosotros poder llegar a ese 7, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde en ese número está ubicada la coma. Si es un número grande, ¿ya?, de por sí no va a tener coma. Pero en realidad usted tiene que saber que cuando un número natural lo queremos convertir en un número decimal, nosotros nos vamos al primer valor posicional, que es la unidad, y después de la unidad viene una coma y viene un 0, ¿ya? Entonces, yo lo que les explicaba en la clase, que cuando usted en una prueba se saca un 5, se saca un 5,0. ¿Ya? Y ahí es la mejor explicación de que un número natural se puede convertir a un número decimal colocándole una coma y un 0. ¿Ya? ¿Por qué es importante que tengamos claro dónde está la coma? Porque lo que nosotros queremos es llegar a un número. Entonces nosotros habíamos dicho que entre tanto 0 el número preponderante es el 7. Por lo tanto nosotros vamos a definir que esta coma la vamos a colocar cercana al 7. Por ejemplo, yo podría colocarla aquí, ¿ya? Sí, me van a decir, pero profe, un número no puede tener dos comas. Pero en realidad no es que tenga dos comas, yo estoy desplazando la coma, ¿ya? Entonces yo la voy a desplazar de aquí a acá, ¿ya? Entonces, ¿qué número me queda? Me queda 7,00000. Y 7,0000 es 7, ¿ya? Entonces vamos a escribir el 7 y ya llegamos a un número pequeño por 10 y necesitamos un exponente, ¿ya? Y para poder encontrar el exponente, nosotros lo que tenemos que hacer es contar cuántos lugares corrimos la coma, desde donde estaba inicialmente hasta donde nosotros definimos que tenía que quedar, ¿ya? Entonces en este caso usted va a contar los lugares: 1, 2, 3, 4, 5,
6 lugares. Entonces es 7 por 10 elevado a 6. ¿Ya? Y lo otro que tenemos es que ya tenemos el número. Lo tenemos multiplicado por 10, encontramos el exponente. Pero también nos tenemos que fijar en el signo, que era que si el número era grande, el signo del exponente va a ser positivo, y si el número es pequeño, el signo del exponente va a ser negativo. En este caso era un número grande. Entonces, como era un número grande, el exponente va a ser positivo. Y queda ahí. Y yo ahí convertí los 7 millones en una notación científica exponencial diciendo 7 por 10 elevado a 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con otro ejemplo? Por ejemplo, el número de acá abajo. Tenemos el número 0 enteros, 00496. Tenemos 0 enteros. Al tener 0 enteros ya nos da la luz de que este es un número pequeño. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer lo mismo de arriba, pero la diferencia es que ahora ya me dijeron dónde estaba la coma. Por lo tanto, si en el de arriba yo cambié la coma de izquierda a derecha, buscando definir un número más pequeño, acá lo voy a hacer al contrario. La voy a correr de izquierda, perdón, acá era de derecha a izquierda y acá la voy a correr de izquierda a derecha. Entonces, hacia acá. Yo podría definir donde usted quiera, puede colocar la coma. Por ejemplo, yo puedo decir que la coma quedó ahí, ¿ya? O puedo decir que la coma quedó ahí. O puedo decir que la coma quedó ahí, ¿ya? Lo importante es que sea un número pequeñito, ¿ya? O sea, que no ocupe muchas cifras. Entonces, por ejemplo, aquí lo conveniente sería colocarlo o aquí o acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que lo coloco aquí, 49,6. Entonces, tengo inicialmente la coma ahí, defino que queda acá. Entonces, yo ahora voy a contar cuántos lugares corrí la coma. 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Ya? Al correr 4 lugares la coma, yo ya puedo definir mi notación científica exponencial. Primero, sabiendo que la coma quedó ahí, por lo tanto, todos esos ceros de ahí ya no me sirven. Y yo puedo anotar el número 49,6, porque es esto lo que me sirve. ¿Ya? 49,6, tengo el número, pero ahora me pide multiplicarlo por 10. Por 10. Y necesito el exponente, que era los lugares que yo corrí la coma. Entonces, en este caso yo cuento 1, 2, 3, 4 lugares corrí la coma. Entonces, es elevado a 4. Y lo último es el signo. Entonces, si era un número grande positivo, si era un número pequeño negativo. Y este era un número pequeño. Por lo tanto, el exponente tiene que ser negativo. Y ahí yo convertí este número decimal en en notación científica o exponencial. ¿Ya? Ahora, ese era el ítem 6, no me acuerdo. El penúltimo ítem, ¿ya? Y el último ítem tenía que hacer todo lo contrario. De una notación científica o exponencial, llegar a qué número es. Entonces acá lo que hacemos es todo lo contrario. Recordando que la potencia, ¿ya?, de 10 yo ya lo sé resolver cuando es una potencia con exponente positivo. Entonces yo sé que aquí yo puedo tomar el número, ¿cierto? Tomar el número 1,2 y yo sé que voy a tener que agregar cifras acá, que voy a tener que agregar ceros. Entonces yo agrego ceros. ¿Cuántos ceros? Ya vamos a colocar 6 ceros porque me lo indica el exponente, ¿ya? Pero ahora sigue siendo el mismo número de arriba, perdón, menos 1,2. Pero ahora lo que tengo que hacer es correr la coma. Correr la coma, si acá usted la corrió con exponente positivo, la corrió hacia la izquierda, al contrario, para encontrar el número yo la tengo que correr hacia la derecha. Entonces, ¿cuántos lugares la vamos a correr? Lo que me indica el exponente, que en este caso es 6. Entonces yo corro los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me quedó la coma. Eso significa que el número va a ser, lo voy a escribir acá arriba con color, menos 1, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 0. Ahora, el mismo ejemplo de adelante, cuando usted en una prueba se saca un 5, usted se saca un 5,0. ¿Ya? Si yo tengo todo ese número de i,0, es igual a tener el número sin la coma y sin el 0. Por lo tanto, aquí yo puedo decir unidad, decena, centena, punto, unidad, decena, centena, punto. Menos 1.200.000. ¿Ya? Y ahí yo encontré, a partir de la notación científica, el número que me están pidiendo. Ahora, nuevamente lo mismo. Tengo la notación científica y yo tengo que encontrar qué número es. Entonces, voy a escribir el número, que es el 5, ¿ya? Pero ahora en este caso, si en el caso anterior con exponente negativo usted corría la coma hacia la derecha, para encontrar el número usted va a correr la coma hacia la izquierda, ¿ya? Ahora se preguntarán, ¿dónde está la coma? Si yo tengo un 5, tiene que recordar que para convertirlo a decimal, eso es igual a decir 5,0. ¿Ya? Y tengo que correr la coma hacia la izquierda. Entonces, vamos a correr la coma. ¿Cuántos lugares tenemos que correr la coma? Lo que me indique el exponente, que en este caso es 9. Entonces yo voy a correr 9 lugares la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va la coma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con todos esos lugares que no hay nada? ¿Cuál es la nada en matemática? El 0. Por lo tanto, yo coloco 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? Entonces yo corrí la coma desde aquí hasta allá. Y eso es igual a decir el número. Lo copio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y después viene el 5. Y este coma 0, que en este caso está de verde, no lo tomo porque se acuerdan que era el inicial y que yo lo corrí para allá. Por lo tanto, ahí llegué a qué número era 5 por 10 elevado a menos 9. Equivalía a ese número decimal pequeñísimo. ¿Ya? Eso es la notación científica o exponencial. Estos ejemplos son de la misma guía. Por lo tanto, ahí tiene ya una ayudita pequeña. Y en caso de cualquier cosa, estamos hablando. Que estén bien, cuídense.